encontrarnos una vez más, charlar un poco y en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos que es bueno, me parece hablar del tiempo, ¿no? Seguro. Y si te parece, Jorge, yo siempre tengo un poco en mente hace un tiempo, ¿no? Esta diferencia o relación o articulación entre cómo se representan la realidad, la ciencia, la filosofía, habría que diferenciar también ahí, y el arte, ¿no? Porque y para ubicar un poquito los términos, pero es simplemente una ubicación funcional, ¿no? No definitoria de luego. Pero me parece que la filosofía trabaja con conceptos, en el sentido de son herramientas categoriales que organizan la realidad y tratan de sistematizarla para ser coherente en la teoría, digamos. Pero los artistas son un poco, entre comillas, desprolijos con los conceptos, porque no trabajan más bien con ideas. No Claro. se les pide a los artistas, digamos, esa sistematicidad, y esas ideas son como núcleos creativos, son núcleos argumentales, narrativos, o lo que sea, ¿no? Sin embargo, han sido muy fecundas, muy ricas y muy notables las tensiones y las vinculaciones que ha habido entre el pensamiento categorial, sea el filosófico con sus matices, o el científico, o el teórico en general, digamos, por ahora tal vez, sin entrar en detalles de eso, y las creaciones artísticas que han tenido como otra inquietud, otra relevancia, ¿no? Y además cómo se han mestizado, ¿no? Porque tal vez uno de los ejemplos más bonitos de estas reuniones ha sido, por ejemplo, el pensamiento de Platón, ¿no? Donde se han cruzado Exacto. conceptos con ideas, ¿no? Y me parece que con respecto al tiempo, me parece, por tomar este tópico tan importante, tan inevitable, ¿no? Y bueno, tan fecundo para pensar, eh, hay conceptos y ya se han entrelazado de una manera muy rica, ¿no? Especialmente me parece que la obra de Platón, ¿no? Y bueno, en varias de las obras de Platón esto está en juego, ¿no? Pero el otro día charlábamos un Seguro, sí, poquito. me parece que. Sí. Sí, No, sí, dale, no, dale. me recordabas el mito de ¿no? Digamos, como gran Sí, mito que plantea problemas del tiempo, ¿no? sí, en primer lugar, me parece que me está haciendo mucho retorno, Walter. Sí, Sí, yo te no sé. escucho perfecto. Bueno, listo, continúo, entonces no hay problema. No, me parece que el mejor ejemplo de lo que vos estabas comentando recién es el mito platónico, ¿no? Que tiene un Claro. poco, o sea, y que es uno de los temas, por otro lado, tan complejos para explicar, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, ¿no? ¿Cuál es el lugar del mito platónico en filosofía, ¿no? Es interesante ver, vos lees los comentaristas, hay comentaristas que como que casi es despreciable el tema de los mitos, habría como que erradicarlo por completo. En cambio, hay otros comentaristas que dicen que es muy importante el tema de los mitos, no es una cosa como que hay que soslayarla. Sí, Así que bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál es el valor del mito en la filosofía platónica? ¿No? Eso ya es un mundo. bueno, es un mundo, yo alguna vez escuché, me parece que sirve tal vez de referencia, ¿no? Que, que los toma y les da una vuelta alegórica, ¿no? Porque me escuché una definición interesante de alegoría, que es, la alegoría tiene que ver con este tránsito del mito al logos y tiene un elemento narrativo por un lado, pero una especie de inquietud por el logos, ¿no? En el caso más fuerte, que tal vez tenga un mayor anclaje en el mito que en el logos, es la alegoría de la caverna, ¿no? Donde hay mucho personaje, hay acciones, pasan cosas, como pasa en un relato artístico, una ficción, ¿no? Ese es un mito Exacto. o una alegoría en el sentido, ¿no? En este nuevo sentido de la palabra alegoría, con este valor relativamente pedagógico. Relativamente pedagógico porque, bueno, también nos encontramos con una especie de límite del lenguaje, porque yo creo que Platón, si podría haberlo explicado con logos, lo hubiera explicado con logos. Es un recurso didáctico en este sentido, ¿no? Sin duda, sí, Eh, coincido que tiene una dimensión así pedagógica el mito. Ahora, la pregunta ¿es solo eso o tiene algún alcance ontológico? Por ejemplo, porque sí, dentro de lo que son los mitos platónicos, obviamente, sí, sin duda, Platón no sabe cómo explicar algo y recurre a algún mito, ¿no? Pero, por ejemplo, los mitos antropológicos, ¿no? Los que hablan sobre, no sé, el origen, el destino del alma. Digamos, ¿qué alcance tienen en la filosofía platónica? O sea, es que no tiene una explicación, quizás a partir de la teoría de las ideas, y entonces recurre a estos mitos. Y ahí retomando lo que decías, bueno, en la República el mito de es muy interesante porque, bueno, un poco cuenta eh, el origen de las almas y lo que sucede con nuestras almas después de la muerte, ¿no? O sea, ese es un tema mm, sumamente interesante, ¿no? sí. Este, Si te parece ahora, Jorge, entramos en eso, pero previo a esto, esta sí, cuestión, como decirlo así, más epistemológica acerca de
cuál es el lugar de claro. mitos y cuál es el lugar de logos, ¿no? Porque me parece que hay alcances y límites diversos en eso, en una expectativa, creo yo, global del ser humano de buscar, entre comillas, y esto con cuidado, el problema de la verdad. Es decir, me parece que el logos tiene una expectativa de acceso a la verdad con ciertas características y ciertas necesidades de recorte y ciertas necesidades metodológicas que obligan a un cierto tipo de pensamiento y no a otro, ¿no? Supongamos, el logos te obliga al principio de no contradicción, te obliga al principio de identidad. El pensamiento mítico no. Eh, Apolo Claro. puede ser un dios, una estatua, puede ser el sol, puede ser la sabiduría. El logos te invalida todo ese tipo Claro. de estructura, ¿no? Ahora, la experiencia humana, me parece, tiene, y esto psicológicamente tendría un buen anclaje, una necesidad tanto de lo narrativo, del personaje, y de una especie de metamorfosis, ¿no? En la visión de la realidad y de acceso a lo que son las cosas y la experiencia frente a las cosas, dicho en términos generales. Y después sí, desde luego, la exigencia del logos tiene como su territorio donde obliga a quitar ambigüedades, a quitar ¿no? ciertas vinculaciones que son sospechosas, digamos, que no responderían a ciertos principios, a ciertas formas argumentales, ¿no? A ciertas exigencias de universalidad, de validación, de experimentación, ¿no? Digamos. Eh, y me parece que ahí la Ahí es muy filosofía, interesante sí, sí. sí. No, digo, la diferencia justamente entre Platón y Aristóteles, ¿no? Porque muchas veces se pone el acento en la diferencia entre Platón y Aristóteles, no sé, con respecto a la teoría de las ideas. El tema es que en realidad Aristóteles de alguna manera incorpora la teoría de las ideas de Platón. Ahora, lo que Aristóteles deja completamente de lado son los mitos platónicos, en realidad. O sea, no hay ninguna cabida de los mitos platónicos en el sistema aristotélico, ¿no? Entonces, en Aristóteles vemos un poco cómo ese proceso de racionalización se va realizando cada vez más, ¿no? En el mundo griego. Pero en Platón todavía está esa mezcla que es tan interesante, ¿no? Que lo hace único, me parece, ¿no? Sí, a mí me parece que también hay otro Sí, tema ahí, entre tantas cosas que se pueden mencionar al respecto, ¿no? Que es, me parece, dos concepciones distintas de qué es la abstracción, ¿no? Porque la abstracción para Platón tiene que ver efectivamente con conectar con otro mundo. En cambio, para Aristóteles, abstracción es llegar a una especie de común denominador de la experiencia, ¿no? sí, Y que claro. tiene que ver con, ¿cómo es, digamos, ese famoso, preocupante salto de lo inductivo a lo universal, de los casos particulares a lo universal. Este es el gran salto de la abstracción. Y, por ejemplo, saltamos de los accidentes a las sustancias, saltamos de los efectos a la causa, saltamos de los particulares a los universales. Pero en otro mundo, ¿no? En cambio, Claro, para Platón, seguro. abstraerse es ariano y es un salto, abandonamos este mundo, digamos, que tiene sus características ontológicas distinto al otro mundo, ¿no? Em, Mm. yo creo que por ahí pasa. Sí, y ahí está justamente el salto del tiempo a la eternidad, justamente saltamos del tiempo a una Muy bien, realidad ahí aparecen temporal, justamente. efectivamente otros problemas, Sí, ¿sí? Y del tiempo por integrar algo, ¿no? Que tiene que ver con el problema del movimiento ¿no? Y del cambio, ¿no? Digamos, temas muy importantes para, seguro. bueno, tanto para Platón como para Aristóteles, por distintas índoles ahí en Sí. ese sentido, ¿no? Sí, me Sí, parece incluso en que Aristóteles también está el salto al primer motor inmóvil, digamos, también hay un mm, salto, pero es cierto que es muy diferente a lo que vos planteabas recién con respecto al tema del conocimiento, ¿no? Que no es lo mismo, obviamente, ¿no? Sobre todo el acceso a los universales en Platón y Aristóteles es muy diferente, sin duda. sí, ahí, por decirlo así de alguna manera, me parece que en Platón el tema del mundo de las ideas tiene que ver con una especie de concepción ontológica. En Sí, Aristóteles, la remisión a un motor inmóvil tiene que ver con una especie de deducción de la física, ¿no? O sea, no podemos explicar el problema del movimiento sin algo que mueva sin ser movido. O sea, me parece que claro, es más bien, justamente, que es un problema de la física, ¿no? O sea, de este mundo, de pensar un mundo así. eh, y me parece que en Platón recurrir a la idea, por ejemplo, a la idea de bien o a la idea de las ideas, a ese topos uranos, digamos, remite a un mundo que no es este, ¿no? Me parece que el tema, digamos, de ese motor inmóvil, de ese dios aristotélico que piensa y se piensa a sí mismo, digamos,
no está fuera de esta fisis, por así decirlo, entre comillas, ¿no? O no está fuera del mundo de pensar la fisis, entre comillas, ¿no? Porque si no, bueno, sería no haber resuelto el problema del tercer hombre, ¿no? Digamos, esa recurrencia, ¿viste? Claro. Hacia si hay un mundo más allá, Sí, sí, sí. y debe haber otro mundo detrás del mundo de las ideas y demás, ¿no? Eh, sí, a mí me parece que ahí son temas interesantes porque además abren las dos grandes variantes que siguen abasteciendo nuestra forma de pensar en la actualidad, ¿no? Digamos, en términos generales, ¿no? Eh, ¿No? Digamos, si tenemos que lidiar con otro mundo más allá de este, y es ese mundo perfecto, ese mundo donde el pensamiento funciona bien, porque en el fondo el mundo problemático para Platón es este mundo, ¿no? El otro mundo no tiene problemas, ¿no? Exacto, sí. O sea, el problema, Exacto, bueno, sí, sí. el cuadrado de hipotenusa es igual a la sumatoria al cuadrado de los otros lados, no ejerce un problema. El problema es si acá puede existir algo Exacto. parecido a un triángulo rectángulo, y por Claro, qué no lo hay, y cosas por el estilo, ¿no? Eh, seguro. Yo a veces le digo a mis alumnos que les llama la atención. Para Platón, el problema no es por cómo explicar que existe el mundo inteligible. El problema es cómo explicar que existe el mundo sensible. Ese es el tal problema. cual, sí, 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 sí. No que O existan sea, las ideas. El problema ¿por qué hubo un demiurgo que se le ocurrió tener que moldear los sí, elementos siguiendo los exacto. eidos, ¿no? Las formas perfectas, inmutables, ¿no? Y traerlos a un mundo, Sí, y que ¿no? aparte devaluado de alguna manera, porque es una realidad devaluada la nuestra en definitiva, porque es temporal, que es simplemente una copia imperfecta, ¿no? De esa realidad inteligible. Sí, sí, en Platón es muy, muy contundente el planteo, es cierto. Claro, todo eso es una Este, herencia a veces de Parménides, ¿no? Digamos, del ser de Parménides, ¿no? sí, sí, por supuesto, Y de este mundo que es seguro. apariencia e ilusión, Eh, y que yo creo que Platón intenta dar una entidad un poco mayor a la apariencia de ilusión, y le da la entidad de un mundo que tiene su consistencia en la relatividad, pero su consistencia y donde nos jugamos la vida, ¿no? Porque después de todo, seguro, seguro. ese alma, Bueno, y digamos, ahí ¿no? justamente, ahí viene justamente la cuestión del mito de Er, que es tan interesante porque, digamos, es un contexto mítico, pero tiene supuestamente repercusiones antropológicas que inciden en nuestra vida acá en el mundo sensible también, ¿no? Y ahí viene lo interesante de ese texto, ¿no? En el cual se cuenta, bueno, está al final de la República, bueno, el armenio Er falleció en una batalla y, y después creo que de 10 días lo descubren y como no estaba tan mal su cuerpo lo quieren enterrar y bueno, un poco como que resucita de alguna manera, ¿no? Y ahí cuenta lo que supuestamente vio en su viaje por el más allá, digamos, ¿no? Y bueno, ahí viene todo el mito que es sumamente largo, pero digamos, hay un punto ahí clave que es el tema de que aparece la diosa Ananke, y acá viene el tema de la necesidad, porque acá es donde va a intervenir la cuestión del tiempo, la eternidad, la libertad, la necesidad, pero digamos, aparece la diosa Ananke y sus hijas, las moiras, ¿sí? O las Ujú, parcas, depende de las traducciones, ¿no? Y que cada una tiene un tiempo, ¿no? El tiempo pasado, el tiempo presente, el tiempo del futuro, ¿no? Y ahí, a ver, por un lado está la cuestión de la necesidad, ¿no? Que eso ya es un campo muy interesante, eh, preguntarse, bueno, de dónde viene esta idea de la necesidad que es tan fuerte en la cultura griega, ¿no? O sea, porque está lo vemos en la tragedia griega, o sea, está muy, muy presente y eso va a pasar después a la filosofía, ¿no? En definitiva, el problema también de la necesidad, ¿no? Yo acá justamente había notado uno de las frases que nos llegó de los fragmentos de Demócrito, dice, ¿no? Todo se hace por la necesidad. Ahora bien, la necesidad es lo mismo que el destino, ¿no? O sea, ahí está la unión entre la necesidad y el destino, y es el problema en definitiva de si existe o no existe la libertad, en definitiva, ¿no? Que es tan fuerte en la cultura griega, ¿no? Por más que no se hable de libertad en Platón, Aristóteles, en el sentido así de libre albedrío, pero digamos, ya los problemas están de alguna manera ahí presentes. Recién se va a explicitar después con Epicuro, un poquito después, digamos, pero ya está, digamos, el problema del libre albedrío ahí dando la vuelta. Entonces, bueno,
por un lado está el problema ese de la necesidad, ¿no? Y todo el origen histórico, pues, si la necesidad está por sobre los dioses, si los dioses pueden escapar al destino también, bueno, toda una problemática muy interesante. Pero digamos, a mí lo que más me gusta del mito de Eris, o lo que te comentaba el otro día, es justamente un pasaje, creo que lo tengo acá, que es muy cortito, en el cual justamente Er justamente ve lo que pasa a las distintas almas y justamente dice un pasaje lo siguiente, ¿no? Un profeta primeramente los colocaba en fila, después tomaba lotes y modelos de vida que habían sobre las rodillas de Láquesis y tras subir a una alta tribuna dijo, palabra de la Virgen Láquesis, hija de la necesidad, ¿no? De la diosa Nanke. Almas efímeras, este es el comienzo para vuestro género mortal, de otro ciclo anudado a la muerte. No os escogerá un demonio, un daimon, sino que vosotros escogeréis un daimon, que el que resulte por sorteo, el primero elija un modo de vida, al cual quedará necesariamente asociado. En cuanto a la excelencia, acá excelencia es la arete, es la virtud, en cuanto a la virtud, no tiene dueño, sino que cada uno tendrá mayor o menor parte de ella según la honre o la desprecie, la responsabilidad del que elige, Dios está exento de culpa. Bueno, un poco lo que está planteando acá el mito es que en esa instancia, previo a la reencarnación, uno elige el estilo de vida, su carácter, podríamos decir, cómo va a ser su Suetos, vida. sí. Y después la idea, suetos, claro, y después, una vez que encarna acá, en el mundo sensible, digamos, toda la vida, en el tiempo, es un poco el despliegue espacio-temporal de esa decisión tomada en esa instancia previa, de alguna manera, ¿no? Es impresionante este pasaje, ¿no? Porque está el juego de lo que es el tiempo y la eternidad, y por otro lado el tema de la libertad y la necesidad, porque hay una decisión libre, porque uno elige ese etos que vos decís, y después hay una necesidad total en nuestro mundo sensible, porque es simplemente el despliegue de esa decisión tomada previamente. Así que bueno, ahí hay Claro. una inmensa Sí, cantidad de bueno, problemas. hay muchos problemas y por empezar por alguno es, digamos, una primero, digamos, un alma preexistente, es decir, digamos, todo esto supone Claro, un sin alma que duda. preexiste al cuerpo, con lo cual ya estamos en toda una concepción dualista, una concepción donde Sí, el alma es algo absolutamente. distinto al cuerpo y la experiencia de esta vida es unir dos sustancias heterogéneas, digamos, un alma persistente, Claro. inmortal, precedente y possedente, digamos, el cuerpo, pero que arrastra toda esta aventura, ¿no? Ahora, y el otro problema que es el problema de la conciencia, porque esa alma, ese yo, digámoslo así, que decide encarnar, no usa la palabra yo, de luego, así como pero es alma que Sí, sí. decide encarnar poniéndose este traje y no otro, ¿no? Ese traje que supone un carácter, que supone una forma de ser, que supone ciertas excelencias o no, y después que necesariamente tiene que ser eso, es como, para poner una metáfora, es como si dijeras, mira, tu alma es un actor que decidió encarar Claro, una obra de teatro siendo tal personaje. Ahora, una vez que encarna el personaje, se olvidó que es un actor, que decidió encarnar ese personaje, que va a ser, que sí o sí tiene que pelearse con su padre, que va a enamorarse de una persona equivocada y que finalmente le irá mal en la vida por X o cual razón. La pregunta, ¿es distinto el actor del personaje? Uno supondría que sí. Ahora, las peripecias, el actor mismo se ha confundido con el personaje y es el personaje, ¿no? Ahora, claro. ahora, ¿lo que le pasa al personaje es algo libre o es algo determinado ya y el factor está en otro lado, ¿no? Porque, bueno, esa Nanke, ¿no? Digamos, ¿no? Esa necesidad y ese juego de las moiras y de todo lo que pasó, pasa y pasará, está tejido, son una aracné, digamos, que ha tejido las cosas, ¿no? Eh, bueno, estos son temas que son desde ontológicos hasta Antropológicos. antropológicos y desde luego morales y demás. Sí, Claro, sí. no casualmente la palabra libertad allí en el mundo griego no aparece, desde luego, no aparece con ningún grado de potencia como aparece en el cristianismo, por ejemplo, ¿no? Donde hay que sortear este problema, incluso en San Agustín, claramente, la libertad, el libre albedrío, y hay y además una noción de criatura. Acá es un poco distinto esta concepción, me parece, ¿no? Digamos, en esos términos, ¿no? Antropológicos también, ¿no?
Otra relación con la divinidad, ¿no? Sí, yo creo que con Epicuro podría parecer ser un poco. Porque fíjate que ahí hay un determinismo total de los átomos, o casi total, porque justamente está, viste, es el clinamen o Sí, sí, sí. que hace que Que haya que un es el pequeño desvío, pequeño. pero digamos, en general, eso justifica la libertad humana en Sí, definitiva, claro, ¿no? claro. Es decir, desde Que haya algo ese desvío. físico, Pero en los esta autores teoría. anteriores, en el autor, sí, en la época más clásica, efectivamente, eh, libertad en el sentido psicológico, como en el cristianismo, evidentemente, eso no está presente todavía, ¿no? Pero fíjate Bueno, que acá en el texto este de Platón o en la Ética Nicomaquea ya está evidentemente planteado el problema de la libertad, aunque no esté esta palabra, ¿no? Creo que está sí, de alguna y manera además de envuelta. la responsabilidad de los actos, porque para tomar otra referencia así, Claro, mitológica, sí, cuando, cuando Agamenón le roba la mujer a, sí, a Aquiles, ¿no? No me acuerdo si era Briseida o Briseida, bueno, se la roba, ¿no? Claro, ahí se arma un problema, porque que los griegos, los aqueos, les claro, saquen las mujeres a los otros no hay problema, pero que entre ellos se saquen las mujeres, no. Entonces, claro, la sí, asamblea se junta para juzgar a su propio jefe, ¿no? Esto es interesante como política, ¿no? Pero es una política, ¿cómo decir? Sin libertad, porque es interesante cómo se defiende Agamenón. Dice, pero yo no hice nada, yo soy a mí funcionaron en mí, creo que la T, ¿no? Las pasiones, un destino. ¿Y qué sé claro, yo? Yo no soy responsable, me pasaron esta cosa. También así, la vida te pasa con cosas necesariamente te pasó, y vos no sos el responsable de eso. O sea, sos la víctima y pagarás una pena y la tiene que devolver claro, y además devuelve no sé qué otra cosa o le da algo más de un resarcimiento. Desde luego, pero el impacto que tiene que ver en una cuestión de una decisión libre y de la responsabilidad de esa libertad, no está en juego, ¿no? No está en juego una especie de instancia psicológica o metafísica que diga yo soy responsable de eso, ¿no? O sea, soy yo eso, ¿no? En ese sentido también, digamos, más allá del problema del alma, ¿no? Digamos, hay también una sí, sí, especie de donde la necesidad, ¿no? Opera. Bueno, y operan las pasiones también, ¿eh? Y opera no solamente en el destino de los hechos que van a suceder, sino también en las cosas que te afectan y vos no podés someter eso en un sentido fuerte. Suceden esas cosas, ¿no? Pero desde luego, toda la tradición mitológica es los dioses arbitrando un mundo que los hombres son personajes secundarios, ¿no? O sea, la guerra de Troya exacto, es la vanidad de tres diosas, ¿viste? Y cosas por el estilo, digamos, donde, bueno, mm, se excluye un poco, o sea, el ser humano se tiene que hacer cargo, pero de algún modo se hace cargo de una manera también ambigua, una manera rara, una manera, ¿no? Donde los favores de los dioses o como decías vos, las moiras que por ahí son más fuertes que los dioses inclusive, ya determinan y claro, mucha vuelta no hay que darle, ¿viste? Eh, sí, este es todo un tema ese, porque, digamos, la noción de libertad y que parece ser una noción un poco extemporánea para lo que sería el mundo griego. Sí, un griego puede pensar una vida que perfecciona o no, no en función de libertad, sino en función de algún modo, encarnar una especie de ideal de vida, como sería tal vez para un griego, una mujer griega ser como Penélope y no como Helena, por ejemplo, por decir algo así, ¿no? Digamos, sí, el sí, 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 valor pedagógico, de paideia que tendrán esas narraciones, es decir, cómo ser, ¿no? En relación a qué, ¿no? Y los dioses están envueltos en las mismas marañas psicológicas que los seres humanos, porque son divinidades seguro. que tienen, digamos, excluyen todo esto, ¿no? Sí, la pregunta es cómo es que nació la libertad, la noción de libertad después, ¿no? Y la noción de conciencia y cosas por el Seguro, estilo, porque tiene que haber, viste, Foucault en ese texto, El cuerpo utópico, dice, los griegos debajo de esos yelmos, debajo de la cabeza no había un cuerpo, había órganos. Había manos, brazos, pero no había una noción de cuerpo unificado. Y así también en lo psíquico, tampoco podemos decir que había pasiones, había voluntad por allá, pero un yo que organice eso, que sea que vertebere todo eso, ¿no? Tampoco tenía, ¿no? En el sentido fuerte de la palabra, es decir, digamos.
¿no? Digamos que digamos, hay un yo que se hace cargo. Tal vez eso hay que esperar un poco a Aristóteles, ¿no? Que aparezca una especie de común denominador, quizá, no sé, no estoy seguro. Y que tiene que ver probablemente también con los usos del lenguaje, digamos, de un yo fuerte que narre, ¿no? Allá, y Sí, hablando esto de pasado, presente y futuro, porque el presente mítico de la narración, ¿no? De que siempre suceden esas cosas que la narrás, la historia es muy rara en términos narrativos, o sea, debería de ser, son aventuras notables narradas de una manera muy, muy particular, ¿no? De idas y vueltas y de relatos que su consecución es un poco rara, ¿no? Digamos, es como si fueran cosas que sucedan todos al mismo tiempo, por así decirlo, ¿no? Digamos, o en una relación temporal un poco extraña también, ¿no? O sea, si bien hay 10 años y 10 años, etcétera, pero sí, toda esa, ¿no? Desde luego que me parece, y volviendo un poquito, seguro. Jorge, a lo que vos decías, la, la esencial relación entre el tiempo y el problema de la libertad, el problema de la necesidad, ¿no? Porque si hay tiempo y hay Mm, sucesión de tiempo, aparece inevitablemente el problema de la libertad o no. Porque si hubiera una obligación, el tiempo no sería otra cosa que el despliegue de algo ya previsto. O sea, el tiempo no ofrece ninguna novedad, el tiempo es solamente despliegue de una especie de programa, como corre un programa, digamos, ¿no? claro, sí. Sí, en esa concepción griega parecería que es eso. O sea, el tiempo es el despliegue simplemente de una decisión. O sea, el tiempo es, ya sabes, lo de Platón, ¿no? O sea, es una imagen móvil de la eternidad, justamente, ¿no? Ahora, también esto, fíjate, es muy interesante conectarlo y que tiene que ver con lo que vos dijiste al principio, también la relación entre los conceptos y las ideas, por ejemplo, con un autor como Schopenhauer, que retoma justamente el mito de Er para plantear que en el fondo Platón estaba diciendo, en forma mítica, en forma de ideas un poco más artísticas, como vos planteaste, en realidad lo que después iba a decir Kant en términos conceptuales de alguna manera, ¿no? Porque es cierto que se puede establecer una relación muy interesante entre Platón, Kant y Schopenhauer, justamente, ¿no? En el sentido de que, en definitiva, Platón, o mejor dicho, Kant, y después Schopenhauer, hace una distinción entre lo que es el carácter empírico y el carácter inteligible de la persona. Que nuevamente, el carácter empírico tiene que ver con el carácter fenoménico, que es espacio-temporal, y el carácter inteligible, que sería ya en el plano nouménico, y que justamente no Mm, estaría sometido a las instancias espacio-temporales. Y por claro. lo menos en la lectura que hace Schopenhauer de Kant, en definitiva, la decisión libre la toma el carácter inteligible en realidad. Y después, las acciones que realizamos son nuevamente el despliegue espacio-temporal, el despliegue fenoménico, podríamos decir, de esa decisión tomada, digamos, a priori, de alguna manera, ¿no? Claro. Y creo que vos algo dijiste al respecto. Schopenhauer lo que dice es que en realidad el carácter, y esto es interesante para ver si vos estás de acuerdo desde el punto de vista psicológico, él dice que el carácter psicológico, el carácter empírico de una persona no cambia. Él dice, es imposible que cambie el carácter empírico. Mm, Obviamente que va cambiando, él dice, a lo largo de la vida, la madurez de la persona, intelectualmente puede cambiar, pero el carácter de la persona, dice, no cambia nunca. Yo no sé, yo no estoy muy de acuerdo, pero no sé vos. Mira, no, me ¿Qué recuerdo te una parece? frase más que de la psicología de Nietzsche que dice, el eterno retorno es el eterno retorno de un carácter, ¿no? Eso decía Mira, Nietzsche, ¿no? sí, Con lo cual pone todo esto además en el margen no solamente de una vida, sino, bueno, la compleja y rica teoría de Nietzsche del eterno retorno, ¿no? Eh, mira, pero pensaba, Jorge, con respecto a esto que es el problema del yo en Kant, ¿no? El yo es sí, una percepción trascendental, es decir, digamos, esto es fundamental. Si no hay un yo que es de carácter metafísico, que lo retoma del cogito cartesiano, no hay forma de organizar la experiencia empírica. Entonces hay un entrelazado entre ese yo de la percepción trascendental y la organización del mundo empírico, porque ese yo es en el fondo el que tiene eh, la sensibilidad y el entendimiento, ¿no? Y tiene y lleva adelante, digamos, el proceso de la percepción, bueno, su facultad, es decir, eh, a mí me parece que hay todo un tema, ¿no? Porque ¿cómo accede a la cosa en sí, al mundo externo? Y bueno, se accede con las categorías que exponemos, ¿no? Y que armamos esa relación. Pero en el fondo, la sensibilidad sola sería una
una colección rapsódica Sí. de estímulos, ¿no? Quien arma todo eso, después es el entendimiento, le pone causalidad, le pone sustancialidad, le pone probabilidad, etcétera, posibilidad. Eh, de modo tal finalmente el mundo que vivimos es un mundo que nace la ciencia, pero es el mundo que experimenta un yo que lo entiende, digamos, ¿no? De luego que después queda la gran pregunta trascendente, etcétera. Después viene esa pregunta acerca que es donde aparece finalmente el problema de la libertad. Es decir, porque la libertad para Kant no aparece, digamos, más que como una idea trascendental. También decir, bueno, existe un continuo en el mundo, en la naturaleza, es decir, un continuo de necesidad, o existen indeterminaciones, ¿no? Existen formas imprevistas, digamos, ¿no? Clinámenes, para decirlo así, en Epicuro, pero en otro sentido, ¿no? Porque sin eso la experiencia humana no se entendería para Kant, ¿no? O sea, Claro. antropológicamente ahí hay un yo que sería, yo no lo diría así, pero bueno, sería, digamos, el representante del alma en la Tierra, digamos, ese yo que es el gestor, digamos, ese yo que sería, para tomar la metáfora anterior, lo que ese actor dejó en el personaje para que recuerde que ese personaje es un actor en el fondo, ¿no? Ese yo trascendental, por así decirlo, aun cuando empíricamente le toque vivir acá, en esta familia, en este mundo, percibiendo ciertas cosas, ¿no? Mm. Bueno, y como experiencia humana, porque a todos más o menos se nos parece la forma de percibir el mundo, por eso, digamos, hay una cosa también, digamos, de especie, ¿no? Que tenemos la misma estructura trascendental, digamos, así que más o menos, qué sé yo, todos veamos el mismo rojo, todos sepamos hacer cálculos Sí. matemáticos, o sea, esa estructura trascendental, ¿no? Sí, Yo creo o que sea, lo que le agrega, dale, perdón, y dale. cierro con esta idea, yo creo que lo que le Sí, agrega Schopenhauer a Kant es la aproximación al mundo oriental, donde aparece el tema del alma y la reencarnación y más, que yo creo que Schopenhauer tiene en claro, y ahí me parece que hay una idea de un alma que viene migrando y demás, una metempsicosis que en Kant no está seguro, ¿no? No está, además no está por cristianismo en Kant, seguramente, aunque él no tenga que remitir a eso, y lo va a acercar por otra vía a Platón. Es decir, en Platón hay una teoría que lo acerca mucho a un mundo budista o hinduista, digamos, donde el alma migra, el alma atraviesa, está sometido a una ley kármica, donde lo que hace se proyecta y tiene. Y bueno, y ese yo kármico es el que deriva en esta vida y que tendrá que hacerse cargo de esta vida. Ahora, cuando nace un velo, ¿viste? Cuando nace un letero, ¿está bien? Algo así, digamos, sí, sí, el sí, sí, mito platónico exacto. es ese. Y está porque nosotros no tenemos memoria de esas vidas pasadas, ¿no? O sea, como eres el único que puede decir, mire, corrí el velo, les traigo esta Claro, información, pero claro, a eso el logos no llega. Entonces yo creo que por eso Platón tiene que recurrir al mito, o sea, porque el logos no tenemos claro, logos para indagar sobre eso. Ahora, sí lo que tenemos logos es para saber que el cuadrado de la hipotenusa en un triángulo rectángulo es igual al cuadrado, a la sumatoria cuadrado solar, que sería lo más parecido a lo que el alma, pero también el alma contempló la idea de justicia, la idea de belleza, etcétera, ¿no? Otras formas perfectas. Lo que primero más se parece a eso en nuestra experiencia es lo matemático para Platón, digamos así, por eso la importancia de la geometría, claro. etcétera. Pero me parece que en todo, y es donde el alma es más afín, digamos. Pasa que ahora, ¿cómo explicas eso? ¿Cómo lo explicas? No lo puedes explicar porque parece que tenemos un límite de velo ahí para llegar a eso. Y bueno, y nosotros tendríamos que proponer, y el mundo, que es el mundo religioso, propone mecanismos que están más ligados a la fe y a la creencia, digamos, por lo tanto, escaparía un poquito a los planteos que la filosofía y la ciencia se harían, ¿no? O sea, esa especie de comprobación empírica, ese aristotelismo, no lo tenemos, ¿no? Entonces, la recurrencia, el recurrir al mito y a las alegorías, me parece en Platón es, bueno, hay una ansia de verdad y de comprensión que excede los límites del logos y del entendimiento, ¿no? Pero parecía ser que la experiencia humana no se limitaría solamente al logos, ¿no? Entonces necesitamos eso otro que, y ahora, ¿cómo lo convergimos? ¿Cómo lo vinculamos? ¿Cómo lo articulamos? ¿No? Sí, Desde luego que aquí también hay un principio, como es esto, la supresión de un alma inmortal, es algo que no hay chance, o sea,
puede haber razonamientos que induzcan a decir eso más que otra cosa, porque incluso lo he escuchado en pensadores que son claramente ateos y que necesitan plantearse un tema del alma para entender la identidad humana, porque no habría Claro, ninguna chance del cerebro de plantearse la identidad humana más que en términos de algo más allá de lo sensible, ¿no? claro, Y eso implica el alma. Y lo he escuchado con mucha, ¿cómo decir? Hasta casi renunciando a algún filósofo claro, ateo, a tener que aceptar que para que la identidad humana tenga algún sentido, no solamente la vivencia personal, sino en el sentido político, histórico y demás, es que existe algo más, tiene que estar más allá de cualquier materialidad, ¿no? sí, Digo, sí. pero bueno, esas son especulaciones teóricas o necesidades teóricas. Mm. Yo creo que esa es la Es- diferencia también entre Schopenhauer y Kant, me parece, ¿no? Sí, volviendo a lo que vos decías, Walter, sí, primero con respecto a lo que mencionaste con lo oriental, ahí es interesante porque Schopenhauer justamente plantea que Kant lo toma un poco de Platón. Él dice, Platón lo toma a su vez de los egipcios y los egipcios lo toman del brahmanismo en realidad. Así que Mm, sí, en última instancia todo remite para Schopenhauer al mundo oriental. Ahora, también es interesante lo que dijiste con respecto a la matemática, porque en los dos autores, fíjate, tanto Platón con la matemática o como Kant con la física newtoniana, tienen que partir justamente de la necesidad, o sea, ya sea la necesidad, o sea, en definitiva matemática, porque en ambos casos es una necesidad de tipo matemática, pero claro, en ambos autores, tanto Platón como Kant, después aparece la cuestión ética, y ahí ah, aparece la pregunta, ¿cómo hacer compatible justamente la libertad con la necesidad? Porque lo que vemos, ya sea en el mito de como en la distinción entre la crítica razón pura y la crítica razón práctica, es en definitiva cómo hacer compatible un sistema, llamémoslo mecánico, necesario, ¿sí? Que va acorde con el logos, justamente, pero por otro lado, dejar esto que vos señalabas, ¿no? Ese margen para la libertad humana y sobre todo para la dimensión ética que nos mm, caracteriza, ¿no? Y eso es justamente lo que al logos le cuesta justamente claro. captar, ¿no? Cómo explicar eso. Eso es lo que siempre parecería como que rompe con ese logos que se rige por principios matemáticos en general, ¿no? Sí, 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 que además que esos principios matemáticos no dan saltos, No, claro. no dan lugar a que pasen cosas no previstas, ¿no? Pero bueno, yo creo que también estos planteos, por poner otro marco de referencia, estarían, y estos problemas están, y yo no sé si están bien resueltos en Leibniz, ¿no? Que también hay una especie Sí, seguro. de total vinculación entre una especie de determinismo total y Sí, dónde ubicamos la libertad, porque si no ubicamos la libertad, Dios ha creado a los condenados y a los salvados en un grado de arbitrariedad donde toda esta vida no tiene ningún sentido más que en el capricho de Dios y hay que entender un poco, ¿no? Que no puede haber sido caprichoso eso, digamos, ¿no? Por lo tanto, la libertad tiene que estar, o el libre albedrío tiene que estar incluso para justificar a Dios, ¿no? Digamos, una especie de teodicea, digamos, si sí, no hay libertad humana, no hay teodicea, ¿no? Ahora, Ahora, si está todo determinado, porque en la física está determinado, yo creo que ahora esto es un problema que habría que verlo, y yo creo que hay vueltas en Leibniz que son, como si, no sé si son del todo satisfactorias, pero bueno, son los intentos, o los problemas que él se pone, yo creo que son honestos los problemas que se pone, pero es cierto que no sé si son las mejores soluciones las que él encuentra, ¿no? Pero me parece que hoy la física, ¿no? Con estos temas de la física cuántica a niveles ¿no? Micro, nano, digamos, suceden cosas que están más allá de los principios de la física tradicional, ¿no? De los 20 y pico principios que rigen la naturaleza macroscópica, digamos, la naturaleza newtoniana. Pero a nivel cuántico es otra cosa. Y he escuchado más que algún otro autor que problemas como la libertad, el tiempo, etcétera, estos problemas de impacto ontológico, pero también psicológico, metafísico y moral, digamos, existencial, y que, bueno, pueden derivar un poco de ese mundo cuántico, ¿no? Y que son saltos imprevisibles, ¿no? Que pueden emerger efectivamente, digamos, y que la libertad puede ser eso, ¿no? Digamos, como apariciones súbitas, entre comillas, de saltos cuánticos, ¿no? Digamos, desde luego que todo esto acá la ciencia tendrá que ver un poco qué cosa hace, digamos, pero bueno, también hace al fenómeno de la conciencia, ¿cómo es que emergió la conciencia? Por ejemplo, todas estas teorías de la emergencia porque uno diría, bueno, la libertad emerge de la naturaleza, del orden determinado, así como emergió la conciencia del cerebro, ¿no? Y hay algo que
viniendo de ahí es otra cosa, ¿no? Viniendo de allí es otra cosa, digamos, ¿no? Mira, lo que vos estás diciendo, Walter, es exactamente lo que plantea John Searle. Claro. Es lo que te plantean. Él, digamos, por un lado quiere resguardar por un lado el determinismo, pero al mismo tiempo plantea que los procesos cuánticos cerebrales podrían dar cuenta del fenómeno de la libertad. Ujú, O sea, pretende un sistema, un planteo completamente naturalista, ujú. pero que deje margen para la libertad humana. Es muy interesante, Y muy claro, un interesante. planteo naturalista, pero de una especie de subnaturaleza micro, digamos, cuántica, Claro, que es de otro exacto. orden que la naturaleza Es habitual, otro orden. ¿no? Exacto, Esta seguro. naturaleza habitual es de un determinismo, digamos, es como Claro, si dijéramos así, la diferencia entre naturaleza y cultura, naturaleza y moralidad en Kant, donde la naturaleza tiene determinismo, objetividad, universalidad, claro, y tenemos al mismo tiempo el orden moral que es subjetivo, indeterminado, y por eso es libre. claro, Pero el problema de Kant es qué reglas tenemos en un mundo que es totalmente relativo. Entonces el problema de Kant que tiene es cómo hacemos parecer un poco el mundo moral al mundo natural, donde haya una ley que organice las cosas, ¿no? El imperativo claro, categórico. Después tenemos la paradoja de que queremos que la libertad tenga leyes que organicen, ¿no? Y claro, no caer en el relativismo, digamos, este es el otro problema, porque, claro, ¿cómo convivimos después? Si todo es obligatorio o todo es relativo. claro. Este es el problema que además lo tenemos en Platón, en Aristóteles. Bueno, el problema de los sofistas, sí. Y este es el problema que tienen los sofistas. Yo creo que es Antifonte el que tiene este tema, digamos, donde el sofista dice, no existe ninguna necesidad, todo es relativo. ¿No? Pues, se ha dado el caso. Ahora, lo que se encuentra en Antifonte, este sofista que, más allá de Protágoras y Gorgias, que son los más Mm, conocidos, digamos, sí, este sería otro sofista, este hombre decía, sí, en la polis todo se debate, pero en la naturaleza las cosas se repiten, ¿no? Y no claro, vamos debatiendo otro día, vamos a poner un ejemplo extemporáneo, que los cuerpos caen a 9,8 metros sobre segundo. No decimos, no, no es un debate, no es un relativismo, no es que a vos se te ocurrió, tengo un argumento mejor. No, 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 no. Es sí, ¿no? Y hay como una especie, decimos, de evolución y de progreso en la ciencia y digamos, hay un momento donde no hay vuelta atrás, por ejemplo, con el terraplanismo y cosas por el estilo, ¿no? Y que más allá de lo empírico que ver salir el sol y ponerse el sol, ya nadie supone eso, digamos, aún en contra de esta evidencia aparente que es lo que vemos, ¿no? Y lo que la humanidad ha visto. Hoy ya no, una vez que apareció este logos iluminando, ilustrando, dejó de ser, digamos, ¿no? sí, Este, justamente, yo siempre le digo a los estudiantes, no todos los sofistas son relativistas. Muchos justamente a sí. las explicaciones convencionalistas plantearon el tema de lo por naturaleza, justamente, ¿no? Y que no es por convención. Hay cosas que son por naturaleza. No solo en el terreno físico, sino incluso quizás, esto es lo más interesante, en el plano moral incluso, ¿no? Eso es lo que habría que determinar qué es por naturaleza el bien y el mal, en definitiva, ¿no? Si es que se puede determinar. Pero sí, 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 no todos son bueno, ahí me iguales. preguntabas del carácter y demás, y hay algunos Sí, experimentos que muestran un poco, porque acá aparece también, no solamente, digamos, por poner otro término, ¿no? Lo natural digamos, sí, lo espontáneo, ¿no? Porque también hoy por hoy, digamos, estamos muy marcados por que en el hombre habría, en la especie humana, una especie de materia prima, pero que lo que finalmente somos es la cultura, el marco histórico, etcétera, que te determina algo así como si tenemos todos la capacidad de hablar, pero la lengua que hablamos es la lengua que nos, claro, ¿no? Algo así, una cosa es la potencia del habla, digamos, esa gramática universal de Chomsky, y otra cosa es qué lenguaje vamos a hablar, qué lengua vamos a claro. hablar. Entonces, bueno, pero ¿qué habría de espontáneo? Algo así como qué lengua sería más espontánea, porque incluso en algunos pequeños estudios muy primitivos, prematuros en la vida humana, en bebés, que muestran algo que parece ser una tendencia espontánea, ¿no? Por ejemplo, he hecho un estudio donde se le ponían a bebés de muy corta edad, digamos, meses, poquitos meses, ¿no? Le jugaban con una especie de títeres que eran algo así como ponían una bola, un círculo, y le ponían un triángulo y una montaña. Entonces pasaba la bola y el triángulo pasaba por el triángulo y pasaba, ¿no? Y seguía, ¿no? Y después le ponían la bola y un cuadrado. Y cuando llegaba al cuadrado, rebotaba y volvía, rebotaba y volvía, ¿no? Y así, ¿no? Y entonces después al bebé le acercaban la bola, el triángulo y el cuadrado. Y el bebé rechazaba el cuadrado y le gustaba el triángulo y el círculo. Y era recurrente. Era como, ¿cómo decirlo así? La solidaridad era
espontánea. Es decir, el triángulo había sido solidario con esta especie de intención, de inquietud del círculo del superar, y el otro que le chocó y no lo querían, ¿no? O sea, como, y no es que tenían 27 años y uno se llamaba jefe, el otro se llamaba amigo, el otro llamaba, no, 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 eh, casi nula intervención cultural, era como la espontaneidad de la especie humana, por así decirlo, y que uno diría, bueno, ese Ahora, ahí experimento. espontáneo podría ser casi innato, se podría hablar como de algo Bueno, innato. digamos, claro, claro, yo usé la palabra espontáneo para decir, bueno, la pregunta después, la génesis de eso, ¿dónde está? En una especie de innatismo, de estructura cerebral, de empatía congénita, digamos, hacia ciertos lugares o no, en fin. De nuevo que, viste, estos debates me parece, del innatismo y del culturalismo, por decirlo así, realmente terminan en empate, ¿viste? Porque los ejemplos van para todos lados. Tenés ejemplos donde Claro, parece que hay universalidad. Esto es lo que pasa un poquito con los ejemplos del arte, es decir, cuánto del arte también es, por poner otro ejemplo, más allá del ejemplo moral, o más allá de las problemáticas morales, vamos a poner las problemáticas estéticas. ¿Qué puede repercutir como bello, como experiencia estética? Sí, también es de carácter universal o no. A todas las personas se conmueven con un atardecer y parece que sí, no sé, todas se conmueven con tal tipo de música y todas no. ¿Se entiende? Es como, o con seguro. tal tipo, hoy alguien se conmueve con un soneto y qué sé yo, quizás no, y en otra época lloraban, ¿no? De emoción, y hoy se aburren con Mozart, y otra época en otra época fue un escándalo, en otra época fue una maravilla, ¿no? Bueno, como mucha marca cultural, mucha marca de epocal, mucha marca de conflicto histórico. Bueno, habría muchas referencias acá para tomar, ¿no? Eh, pero, pero bueno, sí, este como un debate, ¿no? Sí, Y volviendo un poquito a nuestro tema del tiempo en otro ángulo, ¿no? Es, digamos, si el tiempo supone también, por ejemplo, evolución, progreso, ¿no? Porque, por ejemplo, una perspectiva, vamos a decir así rápidamente y groseramente hegeliana, el tiempo no es un mero suceder. El tiempo es una especie de acontecer dialéctico que supone la concreción que va de una idea abstracta a un espíritu concreto, absoluto, etcétera. Bueno, sí, y se da digamos, en telos, digamos, en telos ahí, sí, 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 claramente. sí, 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 y una concreción de progreso y digamos, ma- no sé si tan automática, esta sería la pregunta, si esta concreción es automática, sí o sí se tiene que dar por simplemente Claro, como que si ahora son las 3 de la tarde, si pasan 2 horas son las 5, es así, se pasa, digamos, de los egipcios a Grecia, así, se pasa de una naturaleza velada a un espíritu abierto, es así, solamente por un paso del tiempo, no, no, porque de hecho eh, América está más atrasada que la Edad Media, ¿viste? ¿No? sí, Como si no hay una temporalidad, digamos, por que arrastra así universalmente como el tiempo de Newton. Esa es la temporalidad del espíritu, ¿no? No es la claro, temporalidad del cronos, ¿no? claro, claro. También hay todo un problema allí, digamos, ¿qué implica ese tiempo? Desde luego, hay un telos, pero es un telos del espíritu absoluto, no es un telos de la naturaleza. No, no sé cómo decirlo, porque hay todo un tema ahí, habría que un hegeliano por ahí nos puede explicar mejor, pero por así decirlo, no es una cosa que sucede automáticamente, ¿no? Sucede bajo ciertas concreciones, ¿no? Seguro. Cierto devenir dialéctico, ¿no? Digo por otra visión del tiempo, ¿no? Sí, o incluso, fíjate, quizá saliendo de la perspectiva metafísica hegeliana, la perspectiva positivista del progreso indefinido también, ¿no? Ahí el Claro. tiempo es absolutamente irreversible desde el punto de vista de- de- del desarrollo científico, ¿no? Por algo, lo que os habéis dicho hace un rato también, Nietzsche reacciona contra eso con la imagen del eterno retorno, justamente, ¿no? Claro. Que pone en cuestionamiento la idea de ese progreso, de ese telos, justamente, ¿no? Es cuestionar todo eso. Sí, yo creo que Nietzsche, yo creo que eso me parece, pero debe haber mucho análisis y Sí, siendo un o muchas concepto tan. interpretaciones en Sí, realidad, sí. sí, sí, mucho. Pero me gusta más la interpretación, o sea, está esa interpretación, desde luego, Sí, más cosmológica, literal. Claro, sí, más de un literal. eterno retorno en el sentido natural de la física y demás. Me parece que tiene que ver con una especie de afirmación de la vida, es decir, Sí,
tenés que vivir de manera tal, ¿no? ¿Viste? Claro, Creo que es en la Galla Ciencia donde Nietzsche plantea eso, ¿no? Imagínate que un demonio, un daimón, un claro. demonio, alguien, no te dijera, mira, ah, vas a Sí, vivir esta vida una y otra sí, vez, ¿no? De modo tal que claro. vas a repetir hasta el mínimo instante y más, y todo esto se va a dar una y otra vez, y la belleza, los sinsabores, los dolores, y, ¿no? Todo. De modo tal que la vida que lleves es la vida que vas a repetir. Entonces, ¿qué vida amás? ¿Qué vida deseas? ¿Cómo afirmas la vida? Me parece que Nietzsche es más que un argumento cosmológico, es un argumento moral, no sé, o sea, un argumento de qué vida Sí, querés llevar, sí, ¿no? Y de una sí, el decisión, si amor fati, estás justamente, ¿no? decidiendo, ¿no? Sí, sí, bueno, el amor fati, ¿no? Ese también, Sí, que también es otra vez este amar lo que va a pasar, lo que es necesario pasar, porque recordemos que Nietzsche es un hombre enfermo, es un hombre con padecimientos, o sea, en su vida personal, ¿no? Y amar esa vida que pase una y otra vez, y lo está diciendo de alguna manera que es eso, ¿no? O sea, es sí, como sí, sí. no rechazar la vida. Digo, más allá de la cuestión, como decir, un eterno retorno, como decir, mira, en el hemisferio sur, cada 21 de septiembre retorna la primavera, ¿no? Una especie de Claro, retorno. sí, sí. Sí, sí, eh, tiene una dimensión antropológico-ética muy marcada también, sí. sin duda. Que es en vez del imperativo categórico de Kant, de amar el deber, digamos, y sostener el deber, desea, no puedes, tenés que querer que tu voluntad sea libre y libre de todo afecto, Mm, de toda inclinación. Bueno, Nietzsche es ama tu vida y de modo tal que quisieras que se repita una y otra vez, ¿no? O sea, pero lo sí, pone más totalmente. allá de, me parece que la propuesta de él, o sea, por lo menos la sentencia, parecía ser que no es una sentencia, es decir, está corroborado que Ah, sí, el uno se repite, es un poco el análisis, viste, un poco de Deleuze, un poco este análisis si es el uno y el eterno retorno, y estos debates así como más metafísicos, más ontológicos. Me parece que Nietzsche es una cosa más, como si vos, antropológico, moral o existencial. mm, Pero bueno, todo está detrás del problema del tiempo, ¿no? Estos tiempos tan sin duda. problemáticos, si es lineal, si es de retorno, si es de una secuencia en partes donde el ser humano que vive esta vida tiene un relativo saber, ¿no? Porque, de nuevo, si tuviéramos otros saberes, plantearíamos otras cosas, ¿no? Con Seguro, respecto sí, a sí, sí. esa temporalidad, ¿no? Sí, incluso estaba pensando, lo de Nietzsche también es un poco el juego entre la libertad y la necesidad, porque si es un eterno retorno, o sea, por un lado hay una necesidad, pero también sos libre de aceptar o no aceptar esa necesidad, justamente. Así que no salimos de Platón, en definitiva. Y sí, 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 eh, bueno, y no casualmente, entonces, un poquito ahí como para dar la vuelta un Sí, poco a lo que pensamos, ¿no? Em, a veces, con todos los ejercicios racionales, hay un telón de fondo mítico y inaccesible a la razón, pero no sí, por eso no dejamos de ensayar algo, ¿no? Yo creo que el valor de los mitos en Platón es no cercenar nuestra experiencia, ¿no? Nuestras ansias al menos simbólicas, de acceder a algo que cobre sentido. Parece que el problema es que cobre sentido esto, ¿no? O sea, un mundo de total necesidad parece no tener mucho sentido en la experiencia humana. O sea, será una ficción o no la libertad, porque la otra pregunta es, cuando está todo determinado, que haya aparecido algo así como la idea de libertad es una especie de ficción, ¿no? O sea, como, no sé, como las religiones fueron una ficción, según Marx o tantos otros. Bueno, ahora, que hayan aparecido esas ficciones, ¿es simplemente decir que es una ficción o hay una especie también digamos, ahora usemos la palabra necesidad en otro orden, ¿no? Una especie ¿no? de búsqueda, de inquietud, que sin ella tampoco la experiencia humana podría ser, bueno, lo que es, no se hubiera expresado así como es, ¿no? En ese seguro. sentido, el arte también ha tenido como mayor, entre comillas, también ahora, libertad de poder expresarse sin, como si los ejercicios más rigurosos de los conceptos. Este problema que tenemos es el rigor del concepto que obligaría a decir, bueno, cuán coherente es el determinismo que encontramos en la ciencia y en el orden natural con la libertad y demás. ¿Cómo juntamos estos mundos? ¿Viste el problema cartesiano de la red extensa tiene su dinámica, la red Exacto. cógnita es heterogénea? ¿Y cómo se vinculan? ¿Cómo es algo que no tiene materias imparte una acción sobre la materia? ¿No? Este es Sí, sí. Sí, yo creo ¿no? que, como decís, creo que, por lo menos en mi impresión, hay que seguir complementando
los conceptos con las ideas, la ciencia con el arte, y en definitiva las artes matemáticas también con cierto misterio que nos excede en gran medida, ¿no? Sí, sí, de eso se trata, ¿no? Como decía Heidegger, apertura ante el misterio, ¿no? Y serenidad ante las cosas. Me parece que siguen siendo, usted Seguro. lo decía con respecto a la técnica y demás, pero me parece que frente a cualquier instancia del conocimiento, y especialmente en estos tiempos donde eh, los conocimientos científicos, el desarrollo tecnológico avanzan a pasos bastante más veloces que nuestra forma de asimilarlos, ¿no? Entonces también nos ponen en territorios donde tal vez tenemos mayor cantidad de datos, pero poca capacidad para sintetizarlos en un sentido, digamos, de una apropiación de eso. O sea, todavía hasta Leibniz, hasta Kant, una persona instruida tenía el saber de su época, ¿no? Hoy estamos... Ahora, sin embargo, metafísicamente los problemas son más o menos los mismos y podemos remitir al mito de Ar o a la historia Seguro, o a Platón con la misma vitalidad que en otros tiempos, pero bueno, porque estos temas parecen tocar un poquito la eternidad, ¿no? seguro. Bueno, Jorge, un gustazo charlar, ¿eh? Igualmente, Walter, y continuamos. Estos temas del tiempo y demás que nos convocan, no solamente esta vez, sino unas próximas veces. Seguro. Seguro. Nos vemos, Nos vemos, Walter. Walter. Bueno, Abrazo. Jorge.